Bienvenidos a todos. En esta ocasión les vengo a traer el video referido a la parte 2 de derivadas. Recuerden que en la parte 1 vimos cómo calcular derivadas por definición. Bueno, en este video vamos a trabajar un poco más mecánico utilizando directamente las reglas. Fijémonos el primer ejemplo. Nos dice calcular f' de x siendo f de x igual a 7 menos 6x al cubo menos seno de x más e a la x. En un principio veamos cuáles reglas vamos a usar, ¿sí? La primera que vamos a usar es que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas o bien a las restas. Por eso acá tenemos un más menos. Si tenemos una suma será una suma, si tenemos una resta será una resta. Otra propiedad u otra regla que vamos a utilizar es que dado una función constante, si un f de x igual a un a perteneciente a los reales, esa derivada es igual a cero. Otra propiedad es que dado un escalar que multiplica una función y yo a eso le quiero calcular la derivada, bueno, eso será igual al escalar por la derivada de la función. Es decir, tengo un número que está multiplicando una función, el numerito va a quedar y lo que voy a hacer es derivar la función. Otra regla que se va a utilizar es que dada f de x igual a x a la n, eso va a implicar que la derivada va a ser n por x a la n menos 1. Recordemos que en la parte 1 esta propiedad fue demostrada por definición. Otra reglita que vamos a usar es que dada la función seno de x, su derivada será coseno de x. Por último, vamos a utilizar una de las reglas más famosas de derivadas, que es dada la función e a la x, su derivada no cambia, sigue siendo e a la x. Ojo con esto porque veremos más adelante la regla de la cadena que nos dicen que e elevado a otra función distinta de x, bueno, ya no va a ser lo mismo, sino que hay que multiplicar por la derivada de dicho exponente. Bien, entonces tenemos que f de x es igual a 7 menos 6x al cubo menos seno de x más e a la x. Entonces, ¿cómo vamos a derivar? Bueno, en un principio vamos a utilizar esta propiedad, que la derivada de una suma o una resta es la suma o resta de esas derivadas. Es decir, que ahora hay que derivar cada uno de estos términos, ¿sí? Y fijémonos, la derivada de 7 es la derivada de un escalar, así que me va a quedar 0. Para la derivada de 6x al cubo voy a utilizar esta regla que me dice que el escalar se queda, y además x al cubo, bueno, lo considero como x a la n, entonces me va a quedar 3 por x a la 3 menos 1, que sería 2, en efecto, 3 por x al cuadrado. La derivada del seno de x no es otra cosa que coseno de x, y como ya vimos, la derivada de e a la x es la misma de e a la x. Entonces nos va a quedar que f' de x es igual a 0 menos 6 por 3x al cuadrado menos coseno de x más e a la x. A este 0 ya no lo vamos a considerar más, no hace falta escribirlo, ¿sí? Y si acá multiplicamos a menos 6 por 3, nos queda como resultado final que la derivada es igual a menos 18x al cuadrado menos coseno de x más e a la x. Bueno, veamos el ejemplo 2. Dice, sabiendo que f de x es igual a menos 2 por el logaritmo de x más 3 por arco tangente de x menos 1 sobre x. Hallar f' de 3. Nuevamente vamos a ver qué reglas o propiedades vamos a utilizar. La primera, como siempre, por lo general, se utiliza es que la suma o resta de funciones, si yo le quiero calcular la derivada, va a ser precisamente la suma o resta de esas derivadas. Otra propiedad que vamos a utilizar también es que, dada una constante que multiplica una función, si yo le quiero calcular la derivada, la constante se queda y derivo directamente la función. Una nueva propiedad que va a aparecer ahora es que, dada la función logaritmo de x, su derivada va a ser 1 sobre x. Dada la función arco tangente de x, su derivada será 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y por último, dada la función 1 sobre x, su derivada será menos 1 sobre x al cuadrado. Bien, entonces tenemos menos 2 por el logaritmo de x, más 3 por arco tangente de x, menos 1 sobre x. Si usamos estas reglitas, nos queda que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. La derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Nos queda que entonces f' es igual a menos 2 por 1 sobre x más 3 por 1 sobre 1 más x al cuadrado menos menos 1 sobre x al cuadrado. Si acá trabajo un poco algebraicamente con estas expresiones, nos queda como resultado final que la derivada es menos 2 sobre x más 3 sobre 1 más x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Ahora bien, no nos tenemos que olvidar que nos pedían evaluar esa derivada en x igual a 3. Entonces, si hacemos eso, nos queda que f' de 3 es igual a menos 2 sobre 3
más 3 sobre 1 más 3 al cuadrado más 1 sobre 3 al cuadrado. Es decir, en donde aparezca x en la función derivada, ahora voy a reemplazar por 3. Si hacemos estas cuentas, nos queda como resultado f' de 3 igual a menos 2 tercios más 3 décimos más un noveno, y eso nos queda menos 23 noventaavos. Quiere decir que la función derivada de esta función que teníamos acá, evaluada en 3, nos da menos 23 sobre noventaavos. Recordemos que este valor numérico nos indica que es la pendiente a la recta tangente de esta función que pasa por x igual a 3. La recta tangente de una función dada por derivadas también lo vamos a ver más adelante en otro video para el canal. Veamos el ejemplo 3. Nos dice derivar la función x por raíz de x más 1 sobre raíz quinta de x. A simple vista parece bastante difícil de derivar porque al menos todavía no vimos ninguna regla que nos permita hacer esto. Pero fijémonos lo siguiente. La raíz de algo se puede escribir como ese algo con un exponente fraccionario. Es decir, la raíz de x la puedo escribir como x elevado a un exponente fraccionario. Lo mismo puedo pensar con la raíz quinta de x. Fijémonos, nos queda f de x igual a x por raíz de x más 1 sobre raíz quinta de x. A x lo podemos expresar como x elevado a la 1 medio. Y a raíz quinta de x la podemos expresar como x elevado a la 1 quinta. Quedándonos f de x igual a x por x a la 1 medio más 1 sobre x a la 1 quinto. Bien, acá tenemos una multiplicación de bases iguales, es decir, que los exponentes se van a sumar, y yo tengo acá 1 sobre x a la 1 quinto, lo puedo pensar como x a la menos 1 quinto, ¿sí? Es decir, lo puedo pensar como un exponente negativo. Nos queda entonces que f de x es igual a x a la 3 medios más x elevado a la menos 1 quinto. Si acá recordamos la derivada de una función del estilo x a la n, nos va a quedar que f' de x es igual a 3 medios por x a la 1 medio menos 1 quinto por x elevado a la menos 6 quinto. Es decir, este 3 medios que estaba como exponente baja multiplicando y le resto 1, y luego este menos 1 quinto que también estaba como exponente va a bajar multiplicando, y a ese menos 1 quinto le voy a restar 1, quedándonos menos 6 quintos. Veamos ahora qué ocurre cuando tengo una división de funciones o bien una multiplicación de funciones. Fijémonos el ejemplo 4. Nos pide derivar f de x igual a x sobre x al cuadrado menos 1. Si nos fijamos, acá en el numerador tenemos una función cualquiera, en este caso x, y está dividida por otra función distinta que es x al cuadrado menos 1. Entonces lo que tenemos que conocer es la regla de un cociente de funciones para calcular la derivada. Dadas dos funciones f y g que se están dividiendo y le quiero calcular la derivada será igual a f' por g menos f por g', es decir, derivo a f y a g lo dejo igual, y a eso le voy a restar a f dejándolo igual y ahora multiplicándolo por la derivada de g. Y a todo eso lo voy a dividir por la función que está en el denominador elevado al cuadrado. Si hacemos eso, tenemos que f de x es igual a x sobre x al cuadrado menos 1 y vamos a aplicar la regla. Fíjense lo siguiente, f' por g. Yo a x la puedo considerar como mi función f y a x al cuadrado menos 1 como mi función g. Entonces tenemos f' por g. Entonces la derivada de x es 1 por x al cuadrado menos 1. A g lo dejo tal cual está. Y a eso le tengo que restar f por g', es decir, x por la derivada de g, que no es otra cosa que 2x. Y a toda esa expresión la tengo que dividir por g al cuadrado, es decir, x al cuadrado menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Bueno, si acá hago distributiva, nos queda que f' de x es igual a x al cuadrado menos 1 menos 2x al cuadrado. Todo esto dividido x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Fíjense que acá tenemos una x al cuadrado menos 2x al cuadrado, entonces nos queda como resultado final f' de x igual a menos x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y veamos ahora el ejemplo 5, en donde en vez de tener un cociente de funciones, tenemos una multiplicación de funciones. Nos pide derivar f de x igual a e a la x por coseno de x. Entonces tenemos que conocer cómo se deriva una multiplicación de funciones. Fíjense, dadas dos funciones f y g, en este caso a f la podemos considerar como e a la x y a g como el coseno de x, si yo le quiero calcular la derivada va a ser la derivada de f por g más f por la derivada de g. Esta regla es un poco más sencilla que la del cociente. Fijémonos, nosotros tenemos que f de x es igual a e a la x por coseno de x.
nos pide f' por g. Entonces va a ser la derivada de e a la x por coseno de x. Pero casualmente la derivada de e a la x no es otra cosa que e a la x. Y después nos pide f por g'. Es decir, a f lo dejo tal cual está, e a la x, por la derivada del coseno de x. Y la derivada del coseno de x es menos seno de x. Entonces nos va a quedar que f' es igual a e a la x por coseno de x más e a la x por menos seno de x. Fijémonos que acá tenemos en los dos términos a la función e a la x. Es decir, si sacamos factor común e a la x, nos queda como resultado final f' de x igual a e a la x por coseno de x menos seno de x. Bueno, para finalizar el video, les dejo a ustedes acá tres funciones a las cuales ustedes tienen que derivar aplicando las reglas que vimos. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos un producto de funciones, acá tenemos un cociente de funciones y acá tenemos un combinado de todo. 17x a la cuarta, que esto se puede derivar con x a la n, ¿sí? La tangente de x, que se puede escribir como seno de x sobre coseno de x, y ahí tendríamos un cociente de funciones, y esta que es un producto de funciones, x por e a la x. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado, ¿sí? Compártanlo, déjenle un me gusta, un comentario, y como les digo siempre, que tengan buenas noches, buenas tardes o buen día, según corresponda. Hasta luego.